Hola hermanos, el día de hoy 24 de enero del 2025 es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos memoria obligatoria, la del santo patrono de los comunicadores sociales, por eso se está desarrollando de hecho en Roma el jubileo de la comunicación social, porque el patrono pues es el día de hoy. San Francisco de Sales, San Francisco de Sal. Nacido en el castillo de Sal, porque él era de la nobleza, ¿no? Su papá era señor de Sal, bueno, tenía, y les digo, tenía un montón de títulos, señor de Boissy, señor de Novel, la mamá, por su lado, doña Francisca, que también era hijo de señor de la Tully, de la Valerie, en Saboya, en la alta Valier, en la alta Saboya hoy en día, ¿no? Bueno, y él nace en ese castillo. Es el mayor de 6 hermanos. Educado, vamos, perdón, no dije cuándo nació, no, nació el 21 de agosto de 1567. Educado en los mejores colegios, con un preceptor que fue el que realmente le fue dando a él, digamos, el sentido de la responsabilidad. Fue un gran, pero de una grandísima influencia sobre él y sobre los hermanos, porque siempre también los acompañaba. Es un sacerdote, se llamaba Jean Diague. Y entonces él va a ser, ya les digo, la gran ayuda para sus primos también, para él, porque estudiaron en varios. Fíjense que es simpático, ¿no? Porque por lo que él hablaba patuá, él no hablaba francés, lo va a aprender cuando ya está en el colegio de Clermont. Ahí lo aprenderá y entonces ahí estudiará pues todo lo clásico, ¿no? El latín, el griego, todos los... Y además la filosofía y la teología. A él le gustaba mucho el tema de la teología y le gustaba mucho San Agustín, Santo Tomás de Aquino, pero sobre todo San Agustín. Estudia también en París, en la Sorbona, siempre acompañado por ese sacerdote que les digo, Jean Diague, y de algunos de sus primos. Ahí estudia, en aquel entonces se llamaba Artes, pero bueno, y todo. El papá quería que él fuera abogado. Y entonces por eso va a la Universidad de Padova en 1588 y ahí estudia junto con su hermano, siempre acompañado de Ag, y ¿cómo se llama? Estudia y se gradúa en Utrusco Iure, en ambos derechos, ¿no? Y entonces, ahí sí, pero lo que pasa es que él quería ser sacerdote. ¿Okay? Él, de hecho, peregrina, como está en Padova, va a Loreto, va a Roma, es decir, sus relatos nos cuenta él, su biografía, digamos, sus biógrafos hablan de todas estas visitas y cómo eso le fue marcando la vida. Además, como les digo, sus estudios, le interesaba mucho San Agustín, también San Juan Crisóstomo. Es el momento en el que el calvinismo está tomando una fuerza extraordinaria en Ginebra, ¿no? Y entonces es la zona cercana de donde es él, pues, porque esa es la zona de Saboya, evidentemente. Ginebra queda en Suiza, ¿no? Pero digo, es únicamente para que nos ubiquemos en esa parte del mapa, ¿no? Y bueno, ya les digo, resulta ser que entonces, para cuando regresa a casa, porque se gradúa en 1592 con todos los honores habidos y por haber, porque el tipo era muy inteligente, realmente San Francisco de Sales era muy inteligente. Pues regresa en 1592 el papá, ya le tenía listo su título y ya le tenía la mujer con la que le iba a casar. Pero él había hecho voto de no, él quería ser sacerdote. Hay algunas razones detrás de esto. Fíjense que cuentan que cuando estuvo leyendo el tema de la predestinación bajo la visión calvinista, el pobre entró en una crisis, ¿no? Y fíjense que siempre que él vivía momentos de dificultades, momentos de dudas, era la Virgen hacia donde iba él e inmediatamente encontraba esa paz que necesitaba. Pues bueno, vamos, y entonces ya les digo, estamos en esa época en la que el calvinismo está haciendo estragos ahí en esa zona, ¿no? Y bueno, por eso el obispo de Ginebra que se llamaba Claude de Granier, ¿cómo se llama? Le pide a él que le ayude, lo van a ordenar sacerdote, pues tiene que renunciar a sus títulos, ¿no? Porque era el heredero de su padre, ¿no? Mucha dificultad para lograrlo. Es ordenado sacerdote el 18 de diciembre de 1593 y ahí nomasito lo nombraron como, ya les digo, como parte del capítulo de Ginebra, pero no podían ir a Ginebra. O sea, no podían entrar, porque pues, como sacerdote y tal, claro, en algún momento va a lograrlo. Fíjense que él logró hablar con Teodoro de Beza, que es el sustituto de Calvino, ¿no? El que le va a suceder. O sea, es decir, él en todo momento buscó el diálogo.
buscó el diálogo. El duque de esa zona le va a pedir, don Carlos Manuel I, le ha pedido a la de Granier, el obispo, que por favor se trate de recuperar a toda costa para el catolicismo esa zona. Y él se ofrece voluntario, lo que le tocó sufrir, hasta sufrió algún atentado, ¿no? O sea, y nunca aceptó ir con una escolta militar, por su rango, por su alcurnia, tenía todo el derecho del mundo, pero nada. Y nada, él no quería hacer nada de eso. Y por eso se va a establecer en Chablais y desde ahí va a empezar a llevar adelante el trabajo. Muy duro, muy duro. Pero fíjense que poco a poco va a lograr las conversiones. Hay algunas conversiones muy importantísimas, como la de un abogado famoso que era apellido Poncet. Y luego, ya les digo, es que va a ir logrando, son poquitos, pero él lo que hacía era que sus sermones, estudió muy bien a Calvino, manejaba muy bien a Calvino, los escritos de Calvino, y entonces a partir de eso él empieza a dialogar. Solo que luego de la guerra, la primera guerra que se va a dar producto de la división con los luteranos, porque primero son los luteranos, los calvinistas entrarán ya en la guerra a los 30 años, ¿no? Entonces se aplica aquello de cuius reio eius religio, según es el rey, así es la religión. Y entonces expulsan a todos los que no son católicos de esa zona de Saboya. A él no le gustó eso para nada. Él buscó la manera, de hecho, de ayudarle a los protestantes, a los calvinistas que estaban ahí. Ya les digo, y él lo que buscaba era dialogar. ¿Okay? Él buscó en todo momento dialogar, encontrarse con las personas, platicar con ellas. Y ya les digo, el obispo, Claude de Granier, pues de hecho lo mandó al Papa para que allá se diera cuenta y lo pidió como coadjutor, lo pidió como para que él fuera el que le sustituyera y efectivamente así terminará siendo. Fíjense que llegará un punto que el propio rey Enrique IV va a ofrecerle el obispado de París, porque estuvo en París, ahí predicó y claro, cuando lo escucharon predicar, hombre, se dieron cuenta, este tipo tiene todas las cualidades sabidas y por haber, ¿no? En 1604, predicando en Dijon, es muy importante esto porque ahí se encontró con Juana de Chantal, Santa Juana de Chantal para ustedes, ¿verdad? Por favor, que junto con la otra amiga que se llama Jacqueline Coste, van a fundar más adelante en 1610 la Congregación de la Visitación de Santa María, las visitandinas. En el momento les decían hasta salesas, les decían salesianas, ¿no? Bueno, igual. Entonces van a hacer la congregación. 3 años después él va a proponer la regla para esta congregación, fíjense, un énfasis particular en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Pues sí, Santa Margarita María Lacoque es visitandina, o sea, la que se le aparece el Sagrado Corazón es visitandina, pero venía de ahí. Fíjense que hay algunos que dicen que es a Santa Juana de Chantal a la que él le dedica lo que va a ser su introducción a la vida devota, ¿no? La Filotea. Yo digo una cosa y ustedes tómenla con toda la paciencia del mundo, ¿ok? Un católico debe leer la Filotea, punto. ¿Ok? Hay que leer la introducción a la vida devota de Francisco de Sales. Hay que leerla. El Teótimo, yo diría que sí, también, que es el otro libro que él escribió, que es muy bello, que lo va a escribir todavía un poquito más tarde, que va a tratar precisamente sobre el Teótimo, es el amor divino, no es eso, es una cosa que para qué. Ya les digo, a mi juicio, sobre todo la introducción a la vida devota y el tratado sobre el amor divino, son el amor de Dios, amor divino, son libros que debemos leer. O sea, punto. O sea, es decir, ahí no hay para dónde hacerse. Creo que debemos llegar a ese punto todos, ¿no? La introducción a la vida devota, la Filotea, lo va a escribir en 1608. Un tiraje extraordinario, ¿no? Y creo que el Tratado del Amor Divino, del Amor de Dios, lo va a escribir en 1615. Él va a morir en 1622, por el tiempo tengo que ir yo ya aterrizando porque podría pasarme aquí un buen rato más hablando de él, claro que sí. Es patrono de los comunicadores sociales porque él buscó la manera de siempre hacer llegar a todos. Y es el patrono también de la docilidad. Por eso San Juan Bosco lo va a tomar como el patrono de la congregación que él va a fundar. Por eso son los salesianos de Don Bosco. Su patrono es San Francisco de Sales. Por eso va a morir, como les digo, un 28 de diciembre de 1622. Aquí es importante esto, pero muere en Lyon. Y
Pero porque lo celebramos el 24 de enero, que tiene la beatificación, la canonización, nada que ver. Es que ese día, el año siguiente, en 1623, fueron trasladados sus restos a Annecy, que Annecy va a ser el lugar desde donde va a llevar él adelante la predicación. Bueno, fue beatificado en 1662, canonizado en 1665, bastante rápido si lo piensan, y fue declarado doctor de la iglesia también, o sea, para que vean ustedes. 1877. 1877, sí. En la época en la que evidentemente la congregación salesiana también está, digo, los salesianos de Don Bosco. Vamos a las lecturas. Yo ya les digo, las lecturas, madre de Dios, hoy sí van a estar. Ay, Hebreos, capítulo 8, versículo 6, ya lo leímos ayer, lo volvemos a leer hoy, hasta el 13. Hermanos, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, ha obtenido un ministerio tanto más excelente cuanto que Él es el mediador de una mejor alianza, fundada en mejores promesas. Si aquella primera alianza hubiera sido perfecta, no habría habido lugar para una segunda. Pero de hecho, Dios la encuentra imperfecta, cuando reprendiendo a los israelitas les dice: se acerca el tiempo en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, dice el Señor. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta es la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Conforme a esto, al hablar de una alianza nueva, Dios declara anticuada la primera, y lo que es anticuado y envejecido está próximo a la desaparición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, miren, debo decirlo, probablemente me equivoque, pero creo que sí. Creo que esta es la cita del Antiguo Testamento más extensa de todo el Nuevo Testamento. Capítulo 31 del libro de Jeremías. O sea, en el centro de lo que acabo de leerles es precisamente eso. Es una cita larga, larga, extensa, para decir y justificar, piense, yo, judío convertido al cristianismo, ¿qué pasó con la antigua alianza? ¿Qué pasó con las tablas escritas en piedra? O más bien, la ley escrita en piedra. Entonces, las tablas de la ley. Entonces, ¿en qué queda todo aquello? Por eso es una alianza caduca. Porque este sumo sacerdote, que ya no necesita ofrecer sacrificios por él, sino ha entregado su vida, ese es su gran sacrificio. Entonces, este sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Inmaculado, puro, todo lo que hemos escuchado ayer, pues en él se sella la nueva alianza. Así que por lo tanto no necesitamos de una nueva alianza, de otra alianza, de volver a la anterior, sino que vivir esta. Y esta es la nueva alianza, que no será inscrita en piedra, sino en los corazones de las personas. Y ya nadie tendrá que instruir a otro. Bueno, seguimos instruyéndonos, ya los mandé a leer yo la Filotea, ya los mandé a leer la introducción a la vida devota. Son 5 capítulos, oigan, y son bastante bonitos. O sea que realmente hay recomendaciones para todo ahí. Porque fíjense que San Francisco de Sales, ya estoy hablando otra vez de él, es uno de los grandes promotores, no solo de la devoción al Sagrado Corazón, sino uno de los grandes promotores a la santidad universal, sí, sí, al llamado universal a la santidad. Hablando de llamados, el Evangelio de hoy, y el tiempo, Madre del Señor Jesucristo. Perdónenme, de verdad perdónenme. Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, los verbos aquí son siempre importantísimos, ¿no? Él sube al monte. Desde el momento en el que usted lee en cualquier pasaje de la Biblia eso de subir al monte, ya huele, ¿no?, al Sinaí, huele a las bienaventuranzas, por ejemplo, huele a tanta cosa bella, ¿no? O sea, en el sentido de el monte es siempre el lugar del encuentro con Dios. Entonces, por eso, esto, sube, él toma la iniciativa, él sube al monte. Luego llama, aquí llamar no es el verbo kalein, ¿no? Sino que aquí hay un prokaleitai, es decir, hay una intención de reunirnos, de convocarlos, de congregarlos. O sea, es un acto que en el fondo puede oler a dar a entender, que de hecho lo es, que había más discípulos.
sea que había otros que estaban con ellos, que no eran únicamente los 12, eran otros. Y entonces ese pros, esa es una decisión de él. Y por eso, fíjense, dice, llamó a los que él quiso. Éthelen se dice en griego. De ahí viene la palabra, es la misma raíz que luego vendrá etos. Entonces, éthelen es un deseo suyo, es un deseo profundo de él. Entonces él va, reúne y él quiere. Él llama a los que él quiere. Esto es importante. Ah, aquellos 12. No, lo llamó a usted y me llamó a mí. Es decir, el deseo de Dios es así. Y fíjense que es interesante porque los constituye, dice esta traducción particular, pero los constituye es los hace. Casi como digamos, los creó. Evidentemente que no es una creación, pero los hizo, los constituyó. Aquí las discusiones son un montón, ¿no? Son un montón, porque en algunas copias, en el Sinaítico y en el Vaticano, no están. Eso de decir, ¿cómo se llama? De repetir varias veces esa casi cacofonía, de insistir, apóstoles, los llamó apóstoles y los mandó apostolein. Los mandó, los envió, ¿sí? Porque el verbo apostolein es enviar, ¿no? Y luego dice que los envía. Pero ¿qué es lo que? Para que se quedaran con él, para que estuvieran con él. O sea, en el fondo es casi para que lo siguieran, ¿no? Sigue siendo el mismo deseo. Y luego les dio la exusía, les dio el poder para expulsar los demonios. Qué bonito, ¿no? Piénsenlo, aquí está todo el centro. Entonces, los envió con el poder de expulsar los demonios para para mandarlos a predicar el verbo querizo, de ahí viene querigma, el querisein, es decir, entonces es el envío. Pero fíjense, primero hay que estar con él para luego predicar y para luego enfrentar al mal. O sea, las cosas tienen su lógica, ¿no? O sea, hay algunos que nos damos de predicadores sin haber estado con el Señor. Por eso es que se nota a veces que las predicaciones no tienen ningún fundamento, porque está hablando de oídas, está repitiendo lo que otros dicen, pero no está viviendo. Y luego constituyó entonces a los 12, ya a los que llamó apóstoles. Esas algunas copias lo dicen. Aquí sigue la versión de la Vúlgata de San Jerónimo, de hecho la de San Roberto Belarmino, y no lo añade, ¿ok? No lo añade. A Simón, al que puso el nombre, fíjense, cambiar el nombre es un acto de posesión, no me pertenece, así como Abraham, ¿ok? Entonces igual, entonces le puso ese nombre, fíjense, interesante que Andrés lo ponen allá al fondo, y su hermano Andrés, van a decir Lucas y Mateo. Bueno, los Boanerges, los hijos del trueno, porque tronaban, no que no, pistolita, que no tronabas, esos sí tronaban, esos tronaban porque tenían un carácter recio. Bueno, igual, fíjense, ¿se acuerdan cuando llamó a Mateo? El texto dice Leví, aquí ya le dice Mateo. Aquí ya Marcos lo llama Mateo, lo notaron. Luego Judas el Iscariote, el de Queriot, el del pueblo de Queriot, o bien la raíz SQR, que en este caso significaría entregar, o sea, en el sentido de que él va a ser el que lo va a traicionar. No se sabe, no hay algunos que dicen otras cosas, que eso viene del término sicario. Bueno, vamos, tampoco, no hay que llegar tan lejos. Vale que la oración es cortita hoy, porque si no me voy a pasar de los 20 minutos. Es una oración de San Francisco de Sales. Clamo a ti, oh Dios mío, pronuncio tu santísimo nombre, pero sin poder alcanzarte. Señor Dios mío, eres más grande que nuestras palabras, más silencioso que nuestro silencio, más profundo que nuestros pensamientos, más alto que nuestros deseos. Danos, oh Dios soberano, tan grande y tan cercano, un corazón vivo, ojos nuevos para descubrirte y acogerte cuando vengas a nosotros. Que así sea. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Francisco de Sales, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Pues a pedir por los periodistas, por los comunicadores sociales, por aquellos que dedican la vida y sobre todo dentro de la iglesia a llevar el Evangelio. Feliz viernes para todos.